Existe un estudio de un neurocientífico o un neurocientista, no sé cómo se dice en español, que se llama, bueno, no sé pronunciar muy bien, pero lo voy a decir, Andrew Neuberg, no sé cómo se pronuncia. Después ustedes buscan en internet sobre este neurocientífico, pero él hizo un estudio a lo largo de los años sobre las personas que oraban para ver cómo su cerebro funcionaba o cómo reaccionaba cuando las personas oraban. Y él se percató que cuando las personas oran, ellas viven más. ¿Y por qué viven más? Porque cuando tú oras, cuando tú vives tu vida activa en la oración, algunas partes del cerebro son activadas y ellas dan alegría. Por ejemplo, yo estaba viendo estos días a una doctora también que estaba hablando sobre depresión, estrés, y ella estaba diciendo, yo vivo en Brasil, ¿no? Como ya yo les he contado, yo vivo en Brasil. Y aquí en Brasil, mucha gente, la mayoría de las personas, o sea, hasta les traje datos, porque me llamó tanto la atención que les traje datos y lo anoté aquí. En el mundo son más de 300 millones de personas con depresión y ansiedad. Pero aquí en Brasil son 11.7 millones y este es un estudio también de la Organización Mundial de Salud. Y es algo, esa doctora estaba diciendo que era algo alarmante. ¿Y por qué les estoy trayendo estos datos? Si tú me dices, ay Jacqueline, ¿qué tiene que ver la ciencia con la oración, con la fe? ¿Qué tiene que ver? Tiene todo que ver, amigas. Porque las personas, los neurocientíficos o neurocientistas están comprobando hoy que la oración tiene poder, que la oración funciona. Y yo como cristiana, yo sé que funciona porque yo lo he vivido. Yo he pasado por situaciones muy difíciles en mi vida en donde cuando yo les conté ya en otros videos que yo tenía como de 14 o 15 años, yo estaba, en la época yo no sabía qué era depresión, qué era angustia, qué era ansiedad, qué era crisis de pánico. Yo no sabía porque no había la misma información que hoy tenemos. Pero obvio que cuando tú vas sabiendo y la ciencia va aumentando, tú sabes qué es depresión, qué es angustia, qué son crisis de pánico. Cuando tú no consigues salir de una situación tan difícil, ¿no? Que por un trauma, por una situación, en mi caso, por ejemplo, mis padres estaban pasando por momentos muy difíciles, tanto económicos como de salud, y yo con 14, 15 años, obvio que todo eso me afectaba y como les dije yo en otro video, nunca intenté hacer nada con mi vida, pero yo no quería estar aquí porque la tristeza era tan grande, era tan profunda que yo no veía salida, que yo sentía que no era mi lugar aquí en este mundo. Entonces, de esa depresión, de esa angustia tan profunda, yo no quería salir de mi cuarto, yo no quería bañarme, yo no quería conversar con nadie, me la pasaba llorando todo el tiempo, cualquier cosa, ¿saben? Lloraba, no quería comer, me daban dolores en el cuerpo que no sabía qué estaba aconteciendo conmigo, me hacían exámenes, me hacían estudios y no salía nada. No salía nada, amigas. Yo no sabían qué tenía. Me dolía el cuerpo, me dolían las mamas, me dolía el pecho, me dolía todo y yo no sabía qué era. Y después cuando yo, como siempre les cuento, ¿no? Mi experiencia, cuando yo empecé a buscar a Dios, cuando yo empecé a tener una vida activa de oración, esas cosas fueron desapareciendo. Esos síntomas fueron desapareciendo, esas cosas, esa angustia, esa depresión, esas ganas de no salir de mi cuarto, esas ganas de no comer, todo eso porque parecía que mi vida no tenía sentido. Y tal vez tú estés ahí viéndome y también te pasa lo mismo. Y tal vez tú llevas tu vida, como se dice aquí, empujándola con la barriga, ¿no? Con la panza. ¿Por qué? Porque no hay otra salida, ¿no? Pero tú estás mal, tú te sientes mal. Y por eso yo quise traer en este video que la oración es muy importante, amigas. Tanto científicamente como ya es comprobado, ¿no? Científicamente, como para las personas que creemos en Dios y que buscamos a Dios y que oramos a Dios y que le pedimos a Dios, porque luego tú me dices, o tú me puedes decir, ¿no? Pero es que yo no sé orar, pero es que yo no sé pedir, es que no.
es necesario que tú tengas, digamos, un ritual, ¿no? O que tú tengas una oración ya pronta y que digas, ay, todos los días la voy a hacer. La oración, tú puedes hablar con Dios a cualquier momento. Y tú puedes hablar con Dios de lo que a ti te está pasando. La oración es hablar desde el corazón. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Estás triste? ¿Estás angustiada? ¿Estás enojada? ¿Estás, no sé, pasando por alguna humillación? ¿O estás feliz? Tú puedes hablar con Dios. Y por eso quiero compartir contigo este versículo que está en Filipenses 4:4 y dice, regocijaos en el Señor siempre. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí está el secreto, digamos así, de la oración. Cuando tú hablas con Dios, cuando tú tienes esa conexión con Dios, existe algo que solo Dios te va a dar, que es la paz de Dios, que excede, que sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas buscan esa paz y no la encuentran. En cosas, en personas, en lugares, pero no la hay, porque solo Dios da la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque cuando Dios te da la paz, Él te la da de verdad, no por un momento, porque por más que tu mundo esté cayendo a tu alrededor, tú estás en paz. ¿Por qué? Porque tú tienes esa conexión con Dios, tú estás hablando con Dios y tú sabes, imagínate hablar con Dios, el dueño del universo, el dueño del cielo, de la tierra, de los animales, de nosotros los humanos, el Dios que hizo todo, que creó todo. Tú estás teniendo esa comunión, esa conversación, esa conexión con Dios. Por eso es comprobado científicamente que cambia. Cuando tú tienes una vida activa de oración, tu mente cambia, tu cuerpo cambia. ¿Por qué? Porque tú liberas todo lo que te está haciendo mal. Tú lo pones en las manos de Dios y todo empieza a hacer sentido. Yo me acuerdo que cuando empezamos a buscar a Dios, yo de verdad no tenía sentido mi vida y yo inclusive hasta veía la vida gris. No sé si me consiguen entender, si yo me estoy explicando, pero cuando yo empecé a buscar a Dios, cuando yo empecé a orar, cuando yo salí a la calle, de verdad que yo veía la luz del día diferente. Yo veía aquella luz del día y yo me sentía bien. ¿Por qué? Porque yo tenía esa comunión, esa conexión con Dios y yo sabía que Él estaba cuidando de mí. Y entonces todos mis problemas, todas las angustias, todas las tristezas salían de mí, amigas. Y tal vez tú estés así. Y yo hablándote de esa depresión, de esa angustia, y si tú estás pasando por ese problema, y si tú estás yendo a buscar a alguien, ayuda también a un profesionista, a un doctor. Yo no te digo que tú pares y que no busques y que no hagas tu tratamiento. No, yo no estoy diciendo eso. Pero yo te estoy diciendo que es comprobado científicamente que la oración tiene poder y ella cambia. Entonces sería bueno que tú, si estás buscando ayuda con un especialista, también busques ayuda de Dios. Porque Él, como Él te creó, como Él te formó, Él sabe muy bien de lo que tú precisas, de lo que tú necesitas. Es como cuando tú tienes algún electrodoméstico, por ejemplo, que está mal, que no está sirviendo, que algo no le está funcionando. Tú lo llevas con alguien que sabe cómo funciona y él va a revisar si existe algo, alguna pieza que está mal, que no sirve, que no funciona. Entonces esa persona lo limpia, lo saca, ¿verdad? Saca la pieza, la cambia y lo pone a funcionar. Así es Dios. Cuando nosotros estamos con algo que no está funcionando, Dios, como es nuestro creador,
Él entra en nuestro ser y Él empieza a cambiar todo. Él nos limpia, Él nos libera, Él nos quita toda la angustia. Así que hasta aquí este video, espero que te haya gustado, compártelo con otras amigas, déjale una manita arriba, suscríbete al canal si no estás suscrito y nos vemos en el próximo video. Besitos, bye bye, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.